Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces con la primera de las aproximaciones, ¿sí? Con la aproximación de Chebyshev. Y vamos a recordar un poquito lo que teníamos para el caso de máxima planicidad. Recordarán ustedes que nuestras funciones de máxima planicidad, nuestras funciones, si quieren, vamos a hablarle de Butterworth para simplificarlo, ¿sí? Las habíamos definido de esta forma. 1/1 más epsilon cuadrado por omega a la 2n, siendo n el orden del polinomio, siendo epsilon al cuadrado un valor que era un grado de libertad de la función y que nosotros lo podíamos arbitrariamente hacer igual a 1 si quisiéramos, ¿sí? Para el caso justamente de Butter, pero en el caso general de máxima planicidad lo dejábamos como una posibilidad más de diseño para justamente, por ejemplo, afinar lo que sería el ripple en la banda, es decir, la atenuación, la distorsión de módulo que aceptamos en la banda de paso de esta función que actúa como filtro. Muy bien, si recordamos que a esto que tenemos acá, a este término que tenemos acá, lo llamamos módulo de k de j omega al cuadrado de k, que era una función de aproximación. La utilidad de la función de aproximación nos va a servir porque nos va a permitir comparar, entre otras cosas, cómo se comportan, vamos a simplificar un poco la notación, cómo se comportan, por ejemplo, la función de aproximación de Butter y la función de aproximación que esperamos ahora diseñar, ¿sí? O deducir para el caso de Chevy. Podemos diferenciarlas y poner acá la B y la C para hablar de cosas diferentes, pero son de alguna forma, en un caso genérico, 1/1 más módulo de K al cuadrado, ¿sí? Ya sea de Butter o de Chevy. Lo que recordamos de esta función es que hasta omega unitaria, teníamos una función que iba a ser de máxima planicidad y que iba a ser muy suave, ¿sí? Y máximamente suave en el origen. Como comentábamos, para el caso de omega igual a 1, ¿sí? La función, ¿sí? La función k, ¿ok? La función k para el caso de omega igual a 1 necesariamente vale igual a 1, ¿sí? En el caso de Butter, o a epsilon en el caso epsilon cuadrado en el caso general, ¿sí? Y habíamos visto que esta función era una función que era monótonamente creciente y atravesaba ese punto y después seguía creciendo indefinidamente. En el caso de Chebyshev, lo que queremos hacer es algo similar, pero con la siguiente salvedad. Para omega igual a 1, lo que buscamos es definir una banda de oscilación. De oscilación significa que dentro de esta región lo que esperamos encontrar es una función que oscile entre estos lugares acotados, entre 0 y epsilon cuadrado y entre 0 y 1, ¿correcto? Por tanto, podría ser una función que sea de esta forma, ¿sí? Y que eventualmente, una vez que abandona la banda de paso, siga creciendo monótonamente. ¿Okay? Es decir, esperamos cambiar esto por esto. ¿Y por qué hacemos eso? Bueno, una de las razones por las cuales esto puede ser una buena idea es porque justamente en este caso, fíjense que en determinadas bandas de frecuencias mucho menores a la omega de corte, en este caso del filtro, la cantidad de error que tenemos es mucho menor. Es decir, recordemos que esto es una función de aproximación al brick wall, podríamos pensarlo. Por tanto, la aproximación al brick wall es muy pequeña, mientras que en otra es bastante más grande. La idea que motiva esto es, bueno, ¿qué tal si distribuimos ese error homogéneamente para que siempre esté acotado? ¿Sí? Para que no sea monótonamente creciente. Es decir, ver un poco qué tipo de funciones surgen de esta nueva restricción para ver cómo se comporta tal vez en la forma en que transiciona de la banda de paso a la banda de atenuación. Recordemos que lo que buscamos acá es que esta función crezca lo más rápido y que alcance el valor más alto posible, ¿sí? Por lo tanto, esto vendría a ser la motivación de este nuevo tipo de funciones de aproximación. Bueno, vamos a ver qué puede llegar a ser esta función k. Si vamos a tratar de poner un poquito más de luz en qué debería ser k para que justamente se cumpla esto que
que de alguna forma es el punto de partida. Bien, entonces para eso vamos a empezar por definir qué es nuestra función transferencia en definitiva. Por ejemplo, con la que empezamos a trabajar, que es la de máxima planicidad. Nosotros vimos que para el módulo cuadrado de la de máxima planicidad, ¿sí?, lo primero que teníamos era una función que era lógicamente par, ¿sí? Era una función par. Por lo tanto, dado que va a haber simetría par, dibujamos solamente esta parte, pero sepan que es una función par, es decir, que del otro lado tenemos la misma función espejada. Entonces habíamos dicho ya correctamente que hasta omega igual a 1, ¿sí?, vamos a tener un área que va a estar claramente delimitada por lo que llamamos banda de paso. Este tipo de función t, ¿qué valor máximo puede tener en la banda de paso? Bueno, para omega igual a 0, en el caso de esta, tenemos que es exactamente igual a 1. Este término no aporta nada, esto es igual a 1. Es decir, que tenemos una cota superior en 1, ¿sí?, y vamos a tener una cota inferior cuando este término aporte lo máximo que pueda aportar. Y lo máximo que puede aportar este término de 0 a 1, para omega de 0 a 1, es justamente para omega igual a 1. ¿Sí? Para omega igual a 1, este término justamente aporta un valor unitario y esta función completa, ¿sí?, está acotada, ¿sí?, inferiormente entre algo que va a valer 1 sobre 1 más epsilon al cuadrado. Correcto, por lo tanto, el lugar donde van a estar alojadas todas los resultados de t van a estar confinados acá. Vamos a ver si a partir del análisis gráfico de esta región, ¿sí?, podemos ver justamente qué va a ser K. ¿Sí? Vamos a ver qué debería ser K. Para ver justamente qué podría ser K y dónde, al menos cuáles son los límites, la vecindad que delimita acá. Bueno, si trabajamos un poquito esto en forma gráfica, podemos ver que lo que podríamos hacer es invertir t, es decir, hacer 1 sobre t. 1 sobre t al cuadrado implicaría justamente que tengamos un área que va a estar confinada, es decir, digamos, hacemos 1 sobre t porque de alguna forma estamos despejando algebraicamente en los gráficos k, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que hacemos para despejarlo es invertir esto. Entonces acá lo que tenemos es que esta misma región se invierte, ¿sí? 1 sobre 1 pasa a ser la cota inferior y esto va a ser 1 más epsilon cuadrado, ¿correcto? Esta región ahora pasa a estar nuevamente delimitada. Esto es 1 sobre t. Una vez que tenemos 1 sobre t, vamos a poder decir que de acá el paso lógico es este, y de acá vamos a pasar aquí abajo, ¿sí?, para ver qué podemos hacer ahora. Es decir, esta misma región ahora va a estar confinada por estas nuevas dos cotas, ¿sí? Esto sigue siendo 1, esto sigue siendo omega. Ahora lo que vamos a tener, ¿sí?, es justamente, una vez que tenemos 1 sobre t, lo que tenemos acá cuando tenemos 1 sobre t es 1 más epsilon al cuadrado o 1 más k, ¿sí?, 1 más k. Entonces lo que tendríamos que hacer es restarle 1, ¿sí? A esto que tenemos acá le restamos 1, porque esto 1 sobre t es justamente 1 más k. Entonces le restamos 1 y nos quedamos con k. Es decir, que esto sería k al cuadrado. K al cuadrado va a ser algo que va a tener una excursión o unas cotas que van a seguir yendo entre 0 y 1 para omega, pero ahora, dado que le restamos 1, va a ir entre 0 y epsilon al cuadrado. ¿Correcto? K al cuadrado. Y si queremos ver un poco más allá y ver qué es K, simplemente, qué podría ser K, tendríamos que pensar que dado que esto es un módulo, ¿sí?, al cuadrado, lo que podría hacer esto ya no es una región enteramente positiva porque acepta las dos soluciones. Cuando nos vamos a un resultado como este, que es donde tenemos un módulo al cuadrado, entonces tenemos que pensar que esto puede también venir de una región que va a estar dada justamente por ¿quién? Por epsilon, va a estar delimitada por epsilon, ¿sí? Va a estar delimitada por epsilon. Por lo tanto, esto va a ir de menos epsilon a más epsilon, ¿sí?, de menos epsilon a más epsilon. Y si quisiéramos dar un pasito más adelante y ya pensar en k por epsilon a la menos 1, ¿sí?, podemos pensar que esto de alguna forma lo normalizamos por este factor que tenemos acá, ¿sí?, porque de lo normal tendría que ir de menos epsilon a más epsilon. Pero si en vez de hacer k, hacemos k por epsilon a la menos 1, ¿sí?,
no k, sino k por epsilon a la menos 1. ¿Sí? Lo que tenemos acá es una región que va a estar confinada entre menos 1, 1 y 1. Por lo tanto, lo que tenemos acá ya es una región, ¿sí? Una región que es absolutamente, como ven, de lados iguales. Recuerden que esto tiene su simetría, por lo tanto tenemos un cuadrado del lado 2, ¿sí? Del lado 2, que de alguna forma delimita las funciones que pueden ser k, ¿sí? En tanto y en cuanto lo escalamos por epsilon. Recuerden que lo estamos escalando por epsilon. Pero lo interesante es que ya tenemos un conocimiento, es decir, que el dominio de k, el dominio de nuestra función k, necesariamente tiene que ir de menos 1 a 1, o de 0 a 1, si quieren, para la parte no simétrica, ¿sí? De 0 a 1, ¿sí? Y la imagen tiene que ir de menos 1 a 1. Claro está, ¿sí? Que si justamente k tiene que ir de menos 1 a 1, cuando la normalizamos de esta forma, ¿sí? Después vamos a ver que esto obviamente tiene la misma validez que acá, sigue siendo un parámetro de escala arbitrario, el epsilon. Pero en este caso está normalizado un poco para evidenciar esta imagen, ¿sí? Es claro que justamente k necesariamente tiene que ser una función trigonométrica, y de esta forma queda un poco sustentado este carácter oscilatorio. Las funciones que tienen su imagen acotada son ciertamente las más elementales, son las funciones trigonométricas, ¿sí? Por lo tanto, ya podemos estar pensando en que esto necesariamente va a tener que ser una función del tipo, ¿sí? Del tipo digamos, oscilatoria o senoidal. Vamos a ver si puede ser una senoidal o una cosenoidal. Dado que justamente necesitamos una paridad par, la senoidal parece ser una mala idea, ¿sí? La senoidal parece ser una mala idea porque justamente es impar su paridad. Por lo tanto, nos vamos a quedar con funciones cosenoidales, ¿sí? Y vamos a decir que la función que podría llegar a ser epsilon a la menos 1 por el módulo de k, y si a esto lo llamamos y de forma genérica, podemos decir que y va a ser una función, ¿sí? Una función que va a ser un valor arbitrario, ¿sí? Un valor arbitrario epsilon, un valor arbitrario epsilon, y vamos a ver que va a ser un valor arbitrario con la misma naturaleza que lo que teníamos en el caso de máxima planicidad, pero lo que sí estamos seguros, por lo que acabamos de decir, es que va a ser una función cosenoidal. Una cosenoidal de algún argumento x. Y este argumento x, ya sabemos que no vamos a violar ninguna limitación de este dominio y de esta imagen, ¿sí? Si acá le ponemos otro grado de libertad, ¿sí? Como por ejemplo el orden de la función. Entonces vamos a ver que justamente cuando ponemos estos dos grados de libertad, ¿sí? Epsilon y n, ¿sí? Ciertamente estamos cumpliendo con estas restricciones que acabamos de deducir. Ahora, esto está fenómeno en cuanto a la imagen. Ahora el dominio, ¿sí? De x, el dominio de x no está acotado. Nosotros sabemos que tenemos un dominio acotado. En este caso, al menos en este primer análisis, en la banda de paso entre 0 y 1, ¿sí? Por tanto, x en este caso es un número que pertenece a los reales. Entonces, ¿cómo podríamos acotar este dominio? Bueno, vamos a tener que decir que justamente x va a tener que estar acotado. ¿Cómo podemos acotar x al dominio que necesitamos, que va a ser de 0 a 1? Bueno, lo podemos hacer justamente con la función inversa al coseno, ¿sí? Y eso lo podemos hacer con justamente una arco coseno, ¿sí? Un arco coseno, ¿sí? De omega. Un arco coseno de omega. Y de esta forma, fíjense que omega ya ahora sí puede ser un número libre para todos los reales, que pueda variar para todos los reales, o al menos entre 0 y 1 libremente, ¿sí? Y estamos cumpliendo con que coseno va a tener una imagen acotada entre menos 1 y 1, va a ser par, y aparte x va a tener, el dominio adecuado, ¿sí? Porque justamente esta función va a tener como imagen el dominio completo de esta otra, ¿sí? Por tanto, este tipo de composición, ¿sí? Para el módulo de k, epsilon por coseno de n por el arco coseno de omega, ¿sí? Podemos reemplazar esto por esto, ¿sí? Este tipo de funciones son
adecuadas para este planteo que acabamos de hacer. Por lo tanto, este tipo de funciones parecería funcionar bien, ¿sí? Ahora, hay un pequeño problema nada más, que al menos acá, para este planteo inicial, parecería que es adecuado, pero nosotros nos estamos olvidando que omega no solamente puede estar restringido a la banda de paso, como acá acabamos de analizar. Omega puede ser cualquier número real entre 0 e infinito, ¿sí? Cualquier número real positivo, o cualquier número real incluso negativo también, porque justamente la paridad hace que este tipo de funciones tengan que comportarse bien para todo omega, ¿sí? Para todo omega perteneciente a los reales. Por lo tanto, tenemos algo que al menos analizar un poco más en profundidad. ¿Por qué? Porque omega cuando se nos escapa del dominio del arco coseno, es decir, de algo que está entre -1 y 1, vamos a estar en problemas, ¿sí? O al menos tenemos que ver un poquito más cómo se comporta esa función fuera de ese dominio. Bueno, una de las cosas que vale decir es que justamente este tipo de funciones tienen validez fuera de ese dominio. Es decir, pareciera como que está el fin del mundo luego de más menos 1, pero las funciones cosenos tienen validez. De hecho, justamente un número mayor a 1, ¿sí? Se sabe que es un número imaginario, ¿sí? Es decir, un número que sea mayor a 1 en módulo para la función arcocoseno es un número imaginario, y eso lo podemos escribir de la siguiente forma. Es decir, arcocoseno, ¿sí?, de omega, para omega mayor a 1, va a ser un número que va a ser un número z, si quieren, que va a ser imaginario puro, ¿sí? Esto es, eh, es algo que ahí lo van a ver en la bibliografía, tienen alguna referencia para que le interese la matemática que hay por atrás de esto. Igual se puede ver relativamente fácil por la identidad de Euler, ¿no? Por las identidades trigonométricas, sobre todo ya complejas. Pero fíjense lo siguiente, si esto es así, nosotros podemos hacer coseno de ambos lados, ¿sí? Y vamos a tener que coseno con coseno a la menos 1 se simplifica, así que nos va a quedar omega y nos va a quedar coseno de jz, ¿sí? Coseno de jz. Es decir, que omega va a ser igual al coseno de j, ese número imaginario que acabamos de decir, que va a ser para cuando omega sea mayor a omega en módulo sea mayor a 1. Omega en módulo sea mayor a 1. ¿Sí? Cuando omega en módulo sea mayor a 1, se va a dar esta situación y podemos decir que omega justamente va a ser el coseno, ¿sí?, de un número imaginario. El coseno de un número imaginario nos va a devolver a este dominio que estamos planteando acá, ¿sí? Por lo tanto, si planteamos la identidad trigonométrica de un coseno, ¿sí?, recordemos que la identidad trigonométrica de un coseno en forma exponencial era e a la j el argumento, jz, más e a la menos j el argumento, jz, dividido 2. Recuerden que el seno acá incluía ya un número imaginario, pero en este caso es de esta forma. Y fíjense lo siguiente, esto va a ser igual a e a la menos a la menos z más e a la más z, ¿sí? Es decir, pierde la naturaleza imaginaria. Y si recuerdan, cuando perdía esa naturaleza imaginaria, cuando teníamos un número real en el exponente, esto se convertía en ¿qué cosa? En el coseno hiperbólico. El coseno hiperbólico de z, ¿sí? El coseno hiperbólico de z era cuando justamente nosotros acá, un poquito más arriba si quieren, cuando nosotros acá teníamos ¿qué cosa? Teníamos un número que no era imaginario, un argumento que no era imaginario. Entonces, lo que podemos decir acá es que omega va a ser igual al coseno hiperbólico de ese número z, ¿sí? De ese número z que dijimos que iba a ser acá. Ese coseno hiperbólico de ese número z, ¿sí?, podríamos pensar también, de la misma manera que hicimos antes, que justamente z iba a ser el coseno hiperbólico, el arco coseno hiperbólico, ¿sí?, de omega, ¿sí? Si hacemos coseno hiperbólico en ambos lados, ¿sí? Esto también
Esto también es cierto. Y esto tal vez es un poco más útil. ¿Por qué? Porque justamente esto lo podemos reemplazar ¿dónde? Esto lo podemos reemplazar en esta ecuación. Y decir que en esta ecuación, perdón. Decir que coseno de jz igual arco coseno, coseno hiperbólico, arco coseno hiperbólico de omega, vamos a separarlo de esta forma, coseno, ¿sí? Coseno de jz, arco coseno de omega. Bien, entonces recapitulando un poquito, nosotros vimos que justamente esta función que tenía problemas con su dominio, ¿sí? Cuando justamente el módulo de omega iba a ser mayor a 1, mostramos que este arco coseno es equivalente, este arco coseno es equivalente a un número imaginario, que después vemos que ese número imaginario lo podemos pensar como un arco coseno hiperbólico de ese mismo argumento, ¿sí? De omega. Por lo tanto, si reemplazamos arco coseno hiperbólico en z, lo que tenemos es que justamente vamos a tener un arco coseno hiperbólico de omega, j, ¿sí? Por este jz, y después ya esto que quedaba de la función k, ¿sí? La función k iba a ser epsilon por coseno de j, arco coseno hiperbólico, pero ya habíamos visto acá que justamente el coseno de un jz, coseno de j algo, ¿sí? Un número real, ¿sí? Z, es equivalente al al coseno hiperbólico, ¿sí? De ese argumento. Por tanto, reemplazamos esto por coseno hiperbólico y acá ya nos queda que k, módulo de k, va a ser igual a epsilon por coseno hiperbólico de n por coseno hiperbólico, arco coseno hiperbólico de omega. ¿Correcto? Entonces, esta es la forma general de lo que habíamos empezado a analizar acá, ¿sí? Habíamos visto que es una función coseno, arco coseno, pero que si generalizábamos el dominio, es decir, si hacíamos para todo omega, ¿sí? Para todo omega, lo podíamos generalizar con esta expresión, que es un poquito más general, es decir, que no tiene limitaciones del dominio. El dominio no tiene que estar acotado entre menos 1 y 1. Este dominio es para todos los reales, ¿sí? Por decir que esto que tenemos acá, ya que lo tenemos bien conformado, esta forma K, la vamos a llamar K, ahora lo vamos a llamar C sub n, ¿sí? C sub n en función de omega, porque justamente la variable independiente va a ser omega. C sub n es básicamente la forma que vamos a tener nosotros de particularizar a esta función de aproximación para el caso de Chebyshev, ¿sí? Para el caso de Chebyshev nos va a interesar diferenciarlo porque ya llegamos a una expresión cerrada y vamos a decir que esto va a ser epsilon por coseno hiperbólico de n por el arco coseno hiperbólico de omega, ¿sí? El arco coseno hiperbólico de omega. Luego, esto que tenemos acá que ya lo definimos como C sub n, ahora podemos redefinir nuestra T de Chebyshev de J omega, vamos a hacerlo de forma incorrecta, va a ser 1 sobre 1 más C sub n al cuadrado de omega, ¿ok? Esta vendría a ser un poco la forma general que teníamos antes y a las funciones de transferencia que queríamos llegar. ¿Qué fue lo que hicimos luego de esto para máxima planicidad? Bueno, demostramos que justamente C sub n también era un polinomio. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que K la podíamos expresar como un A de omega sobre un B de omega? Bueno, acá vamos a hacer lo mismo, pero la forma exige un poquito más de conocimiento de la expansión polinómica de las funciones trigonométricas. Y eso obviamente no es nada trivial, pero habría que recordar que justamente el coseno de n por tita, ¿sí?, va a ser igual a algo que obviamente yo no me lo acuerdo, pero lo tengo acá en la bibliografía que les recomendamos, es que justamente esta forma
para llevar una función trigonométrica como el coseno a una forma polinómica, lo podemos hacer con la siguiente regla de composición polinómica. Coseno a la n de θ, ¿sí?, menos n sobre 1 factorial por 2 a la n menos 3 por coseno a la n menos 2 de θ más n por n menos 3 sobre 2 factorial. Ahora el 2 es a la n menos 5, ¿sí? El coseno es a la n menos 4 de θ. Y esto sigue, ¿sí? Cada vez que sigue esto podemos poner otro término más para completitud. En este caso va a ser un menos 1, va a ser menos acá, es decir, no es más, sino que es menos n por n menos 3 por n menos 5 sobre 3 factorial, ¿sí?, por 2 a la n menos 7 en este caso. Fíjense, 3, 5, 7, sería una clara sucesión de números impares. En este caso son números pares estas potencias del coseno. Fíjense, coseno en este caso n menos 6 de θ, y así se va formando con la alternancia de signos. Se ve que los términos impares van siendo con signo menos y los términos pares van siendo con signo más. Bueno, esta forma, ¿sí?, nos permite expandir el coseno en infinitos términos, ¿sí?, infinitos términos. Por lo tanto, está claro que hay una expansión polinómica, y es una expansión polinómica no acotada. Es decir, que de alguna forma, dado n, ¿sí?, dado n, definimos la longitud de este polinomio. Es decir, obviamente no vamos a contemplar infinitos términos, como ya teníamos el problema en máxima planicidad de que no nos podíamos acercar tanto como queríamos al brick wall. Pero en este caso, definido n, definimos la cantidad de términos de la expansión polinómica esta. Lo interesante de esto es que así pareciera como que no es polinómica, porque justamente tenemos a la variable dentro del argumento de un coseno. Pero esto toma sentido cuando justamente reemplazamos el argumento por el arco coseno. Cuando reemplazamos el argumento por el arco coseno, es decir, si θ va a ser igual al arco coseno de omega, ¿sí?, al arco coseno de omega, y reemplazamos acá, vemos que justamente en todos los términos que tenemos θ dentro del argumento de un coseno, sale afuera el omega. Entonces esto que tenemos acá, que es coseno de n por arco coseno de omega, va a quedar de la misma forma. 2 a la n menos 1 por, reemplazamos coseno por arco coseno y nos va a quedar de omega a la n menos n 1 factorial por 2 a la n menos 3 por omega a la n menos 2, ¿sí?, más todo lo que sigue, ¿sí? Por lo tanto, permítame, me di cuenta que estaba la bombilla molestando. Entonces vean que justamente lo que sucede es que ahora sí queda claramente una forma polinómica en omega, ¿sí? Omega a la n menos 2, omega a la n menos 4 y así, ¿sí? Por lo tanto, esto c sub n, esto que es igual a c sub n, sí admite una expansión polinómica clarísima, ¿sí? Sí admite una expansión polinómica clarísima. Por lo tanto, lo único que nos resta, tal vez, es ver si podemos encontrar una forma un poquito más sencilla, porque esta es muy complicada. Bueno, sí que hay una ecuación recursiva que nos va a decir que justamente c sub n, ¿sí?, c sub n de omega puede ser construido de la siguiente forma.
2 por omega por c sub n menos 1, es decir, el polinomio de Chebyshev de orden n-1 de omega menos el polinomio Chebyshev de orden n-2 de omega. Es decir, esta es una forma recursiva de construcción. Fíjense que evidentemente ya se notaba que había una cierta estructura en cada uno de los términos, los coeficientes del polinomio. Por lo tanto, hay una forma recursiva de construcción de un polinomio Chebyshev de orden arbitrario. Entonces, lo que bastaría saber es al menos tener algo para inicializar esto. Con un c sub 0 y con un c sub 1 nos alcanzaría. Bueno, está claro que c sub 0, ¿sí?, de omega podemos ver que va a ser justamente 1 y c sub 1 de omega va a ser igual a omega. Por lo tanto, a partir de estos dos, ¿sí?, podemos calcular c sub 2 de omega. Basta con que sigamos esta fórmula de recursión. 2 omega por c sub n menos 1, en este caso es omega, menos c sub n menos 2, 1. Esto es igual a 2 omega cuadrado menos 1. C sub 3, como de ejemplo, nos va a quedar 2 omega por el anterior, 2 omega cuadrado menos 1, menos c sub n menos 2 omega. Esto va a ser igual a 4 omega cubo menos 2 omega menos omega. Esto va a ser igual a 4 omega cubo menos 3 omega. ¿Okay? Por lo tanto, de esta forma podemos ir construyendo todos los polinomios de Chebyshev que querramos, ¿sí?, dado que sí admiten una forma polinómica y sí admiten un desarrollo recursivo muy sencillito, como este que acabamos de ver. Bien, entonces vamos a terminar acá esta primera parte de la explicación y lo que vamos a hacer a continuación es analizar un poquito cómo quedan estas funciones módulo al cuadrado de Chebyshev, que es un poco lo mismo que habíamos hecho antes para las funciones de máxima planicidad. ¿Sí? En principio sabemos que c sub n lo podemos perfectamente completar con esta expresión que tenemos acá, que es tal vez la más importante. Por supuesto que estas dos no tienen que acordárselas de memoria, pero sepan que conceptualmente que se puede armar este polinomio en función de omega. Esto por supuesto que no es necesario, pero para que tengan una especie de barniz de dónde salen estas construcciones polinómicas que vamos a ver acá